Mm, Y estoy, y pido perdón por esta cuestión, ¿no? De este inconveniente. Bueno, vamos ahora sí directamente a la teoría de la imputación objetiva, ¿ya? Teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? Recordamos muy bien, ¿no? Que prácticamente cada escuela de la dogmática penal alemana tenía una teoría de imputación, una teoría de atribución, mejor dicho, una teoría de nexo causal, ¿ya? Eh, Vimos en la clase anterior tres de ellas y nos introdujimos también ya a la teoría de la imputación objetiva. Hablamos sobre la teoría de los riesgos y cómo es que por medio de los requisitos de la imputación objetiva que da Wolfgang Fichte, por medio de los diferentes nexos, ¿no? Encontramos de que la teoría de la imputación objetiva es una evolución de las anteriores. Necesariamente la teoría de la imputación objetiva nace porque hay teorías previas que, en primer lugar, como la equivalencia de las condiciones, trata la causalidad, la de la adecuación justamente excluye condiciones irrelevantes y la de la relevancia aterriza un poco esa causalidad hacia un concepto un poco más normativo, ¿no? Aterriza la norma. Ahora, si bien vamos a ver ahora a Klaus Roxin, que durante los años 60 estudió justamente a la teoría de imputación propuesta por Lawrence, por Onig, ¿no? Y la desarrolló en el contexto del ámbito penal y también alimentándose de las anteriores teorías de la causación, como dice también Zaffaroni. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son los criterios de la imputación objetiva, ¿no? La teoría de la imputación objetiva de Roxin, en primer lugar, se basa en el principio del riesgo, ¿no? Teniendo en cuenta de que vivimos en una sociedad de riesgo, continuamente la interacción humana implica una exposición a estos riesgos. Este será el concepto medular de la teoría. Entonces, vamos a ver las categorías, que como podemos ver en el punto A, es la creación o aumento de un riesgo no permitido. En la B podemos encontrar cuando el riesgo se haya realizado en un resultado concreto o puesta en peligro de un bien jurídico de forma desaprobada, ¿ya? Y la C, en el cual podemos identificar que el resultado o la puesta en peligro debe estar dentro del alcance del tipo, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a tratar cada una de estas teorías, digo, de estas categorías de la teoría de la imputación objetiva. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar del primer punto, ¿no? De la primera categoría, en la cual el autor crea o aumenta un riesgo no permitido, ¿no? Recordemos que conforme a la teoría de los riesgos, existe una especie de capacidad o esfera en la cual nosotros podemos eh, generar riesgos, ¿no? Y necesariamente los vamos a generar, porque de lo contrario no podríamos prácticamente hacer nada. Pero los riesgos, hay riesgos que están permitidos, que están dentro de esta esfera, y hay riesgos que la rebasan. Entonces, el primer criterio se basa justamente en esto, en cómo la conducta llega a crear un riesgo que rebasa lo permitido, ¿no? Por ejemplo, un automóvil. Cuando nosotros conducimos,
estamos generando un riesgo, pero es un riesgo permitido y que se basa en determinados parámetros normativos, que también es importante. Cuando hablamos de permisión o no permisión, tenemos que también tener en cuenta las normas jurídicas que regulan esa conducta determinada, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta las normas que rigen justamente a la conducta de la conducción. Entonces, vamos a ver que hay ciertos requisitos, ¿no? Como por ejemplo, portar la matrícula. Portar la matrícula también implica justamente el cumplimiento de ciertos parámetros, ¿no? Entonces, el riesgo permitido siempre va a estar permitido bajo los parámetros normativos. Lo no permitido está expreso, ¿no? Entonces, cuando nosotros conducimos en un principio, estamos generando un riesgo permitido. Si tenemos la licencia, si hemos cumplido con el curso, si nuestro vehículo ha pasado la revisión vehicular, estamos conduciendo bajo los parámetros de lo permitido, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestra conducta en ese momento es especialmente peligrosa, ¿ya? Porque conducir es una de las conductas que tienen un riesgo de por sí, ¿ya? Pero bajo estos parámetros está permitida. ¿Pero en qué parte rebasamos ya lo permitido en este ejemplo? Cuando este conductor en la autopista viaja más de 120 kilómetros por hora, cuando hay la señalización de que el límite de velocidad en esa parte es de 100 kilómetros por hora. Este individuo tiene un auto nuevo y se animó a rebasar estos límites. Entonces aquí ya estamos entrando ya a la primera categoría, ¿no? Que es justamente el riesgo no permitido, ¿no? Entonces es parte interesante cómo es que en este primer punto, ¿no? De cómo desglosamos esta categoría, el autor, si está, si en este ejemplo va más allá del margen de permisión de este riesgo, va mucho más allá. Entonces aquí tenemos un indicio de una posible antijuridicidad formal, ¿no? Recordando, hablando de indicios, recordando que la teoría de imputación es parte de la teoría del delito y no la abarca en su totalidad, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de teorías, y justamente en la teoría de la imputación objetiva o como también se la llama imputación al tipo objetivo, estamos hablando justamente estamos hablando justamente de cómo es que a esta conducta se le puede llegar a imputar su subsunción en un tipo penal, ¿no? Es decir, hacemos parte de la tipicidad, por eso se estudia en esta categoría, ¿ya? Y en el segundo punto, ¿no? De este desglose encontramos que la conducta aumenta, también puede llegar a aumentar un riesgo que ha sido un riesgo desaprobado, ¿no? Un riesgo no permitido, ¿no? Esta parte nos sirve para identificar, ¿no? En primer lugar, los las diferentes puntos de generación de riesgo, ¿no? Cómo es que los diferentes hechos o conductas pueden llegar a aumentar un riesgo que ya se había generado previamente, ¿no? Por ejemplo, en este mismo caso de este conductor, digamos, ¿no? Pero que se estrella con una ambulancia que tenía un herido que había sido herido por una bala, ¿ya? Entonces, una persona lesionada debido a un ataque, ¿ya? A un asalto, digamos. Entonces, este primer indicio nos permite identificar las dos cosas. Nos permite identificar
la existencia de la creación de un riesgo no permitido o el aumento de un riesgo que ya se había producido con anticipación, ¿no? Esto lo vamos a desarrollar en conjunto con las otras dos categorías, ¿ya? Continuemos con la otra categoría. Ya vimos la primera, que era la creación de un riesgo no permitido o el aumento de un riesgo no permitido y que se había generado de forma anticipada. Y en este vamos a observar que el otro requisito es que este riesgo se haya realizado o concretado en un resultado o puesto en peligro un bien jurídico protegido, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante porque aquí ya también vamos a poder identificar, ¿no? Que los riesgos no permitidos para comenzar a ser penalmente relevante, tiene que poner en peligro o vulnerar un bien jurídico protegido, ¿no? Aquí ya hablamos también un indicio de la antijuridicidad material, ¿no? En la anterior hablamos de un indicio de antijuridicidad formal con el desvalor de la acción. Aquí ya estamos hablando del desvalor de resultado, antijuridicidad material, efectivamente, ¿no? Eh, Además de que este criterio también nos permite delimitar que las conductas que generen un riesgo deben ser consecuencia directa de, de las acciones del autor, ¿no? O sea, no podemos imputar hechos que no sean hechos que no tengan relación a las conductas de las personas, ¿no? Que sean directamente este riesgo provenga de ellas. Entonces, aquí, por ejemplo, Roxin pone una situación, ¿no? En el caso en el que A le diga a B que se vaya al bosque a recoger, por ejemplo, una leña del campamento que habían hecho hace una semana o algo que supuestamente se le perdió en ese lugar. A le dice esto a B, teniendo en cuenta de que están cayendo rayos, ¿no? Que hay una posible tormenta eléctrica y que posiblemente uno de estos truenos llegue a impactar con B, ¿ya? Él espera que B muera por eso. Y justamente B, bien mandado y confiando en su amigo, va hacia el bosque, va hacia el campamento y justo le cae un trueno y lo mata. Entonces, eh, aquí vamos a identificar una cosa muy importante y es que este punto, si bien hay un resultado concreto, hay una muerte, hay que identificar si el riesgo provino de una conducta directamente, ya sea pasiva o ya sea activa, de un autor, y hasta qué punto este riesgo generó el resultado, ¿no? Entonces, hay que recordar muy bien la identificación de cómo la conducta genera un determinado riesgo, ¿ya? Cuando A le dice a B que vaya hacia algún lugar, no está realizando una conducta activa que genere el riesgo de matar. Está realizando una conducta que llega a generar una sugestión, ¿ya? Una sugestión para que esa persona se autoponga en peligro. Pero según este criterio, no cabe la imputación en este ejemplo, porque la conducta en concreto debe ser la que genere directamente el riesgo que produzca el resultado, ¿ya? O sea que si la conducta hubiera sido de este individuo que directamente hubiera tratado de apuñalar
envenenar, entre otros medios que se pueden utilizar para matar a B, ya podemos hablar de que hay un riesgo, una conducta de riesgo de matar. Y esto se concreta con el resultado o la puesta en peligro de la misma. Es decir, aquí no solamente hablamos de la consumación de los delitos, sino también del grado de tentativa de los mismos, ¿no? Cuando me refiero a la puesta en peligro, ¿ya? Además de que este criterio, además de identificar cómo las conductas deben generar justamente el riesgo pertinente para generar el resultado y debe ser este riesgo directamente para generarlo, también hay una anticipación a uno de los principios más importantes de esta teoría, que es el principio de la prohibición de regreso. ¿Ya a qué me refiero con esto? Vamos a observar un poco de lo que está aquí en estas diapositivas, ¿no? Aquí dice, el resultado no se puede, ya esto ya vimos, no cabe la imputación objetiva si el riesgo desaprobado no genera un resultado, pone en peligro típico un bien jurídico y la consecuencia, y este resultado debe ser la consecuencia de un hecho que sobrevino a la conducta. No puede ser imputable en este caso. Cuando hay un hecho que sobreviene a la conducta, como ya hemos observado, no cabe, no cabe la imputación objetiva. En el ejemplo del trueno, sobrevino un hecho posterior de la conducta, ¿ya? No sé si hasta el momento les queda claro o tal vez no me expresé de una forma que puedan entenderme o solicitan alguna aclaración al respecto de las dos categorías que hemos hablado. Ahí una preguntita. En cuanto al hecho de que sobreviene a la conducta, ¿significa que es un hecho anterior? ¿Es como la prohibición de regreso o es algo diferente a la prohibición de regreso? Tomando el ejemplo que pusiste del conductor que excede la velocidad y se choca con una ambulancia y la persona se muere. Entonces, ¿cómo se hace ahí la imputación? ¿Es un hecho que sobreviene o sea, es un hecho aparte o es de Ya, prohibición de regreso? ya. A ver, cuando me refiero a sobrevenir, me refiero a que ya se está generando algo. Cuando algo sobreviene, significa que en este curso causal sobreviene otro acontecimiento, ¿ya? Entonces, para decir cronológicamente de forma correcta el ejemplo de la ambulancia, sería que A dispara a B y C y B, ¿no? Se va en la ambulancia herido y C es el que sobreviene al hecho. C que viene en su carro nuevo y flamante y choca la ambulancia, es BS quien sobreviene a al curso causal que se había generado con la interacción de A y B, ¿ya? Entonces, si la conducta de A fue la de disparar, ¿ya? Generó un riesgo, ¿ya? Pero ¿cuál fue el resultado de ese riesgo no permitido? ¿Fue una lesión o fue un homicidio en grado de tentativa? Pero no fue una, un homicidio como tal, ni un asesinato. ¿Por qué razón? Por el riesgo que generó, implicó como consecuencia un determinado resultado. Y si B murió, no fue justamente por la conducta que había realizado A, sino que fue por la conducta de C, quien generó el riesgo no permitido y culposo en este caso de la muerte de B, ¿ya? O sea, la muerte
B es consecuencia del riesgo no permitido generado por C. ¿Está claro? C es el conductor, ¿no? Sí, Eric, muchas gracias. Y analizando la conducta de C, igual no se le podría atribuir a él el homicidio, ¿no es cierto? Mm, o sea, no sería como tal homicidio, pero sí sería culposo. Sería culposo, efectivamente. Porque recordemos que estas teorías, y como vamos a ver en la siguiente categoría, se aplican según Yesid Reyes de Alvarado, que se aplican tanto en delitos dolosos como en culposos, ¿ya? Incluso los conceptos de incremento de riesgo no permitido van más allá de los delitos de resultado. Es decir, que para Yesid Reyes Alvarado la teoría de la imputación objetiva se aplica en toda clase de delitos, siendo culposos o dolosos, teniendo en cuenta el tercer criterio que vamos a observar en este momento. ¿Ya? Perdón que interrumpa, con el ejemplo que señaló, si es un homicidio culposo, C es el que causa directamente la muerte, hay un nexo causal directo. Sí, efectivamente. El homicidio culposo proviene del riesgo que generó C. En Yo le cambio, ruego que, por favor, sí, yo dígame. quería rogarle a ver si explica al respecto de la prohibición del regreso. Mm, En un momento vamos a hablar sobre la prohibición de regreso, pero en este momento también ya lo hemos ejemplificado, ¿no? ¿Cómo es que se aplica la prohibición de regreso? En algún momento me adelanté, pero bueno, la prohibición de regreso justamente parte de la identificación de las diferentes conductas, sean pasivas u omisivas, ¿no? Digo, pasivas o activas, perdón. La identificación de cómo estas conductas generan determinados riesgos y en qué momento estos riesgos inciden en el resultado o la puesta en peligro del bien jurídico, ¿no? Entonces, esto quiere decir que para la aplicación de la prohibición de regreso tenemos que identificar en un plano espacio-temporal, ¿no? ¿Cuál conducta fue primero? ¿Cuál fue segundo? ¿Cuál fue tercero? ¿Y qué riesgo generó cada conducta? ¿En qué riesgo pusieron al bien jurídico protegido? Entonces, en este caso, en el caso que acabamos de hablar, ¿no? Identificamos la conducta de A. ¿Qué riesgo no permitido generó en función del resultado concreto? Fue el de homicidio en grado de tentativa, ya digamos, porque llegó a lesionarle algún órgano vital, pero no lo había matado. Aún no se había muerto la persona. Después, en el curso causal, ¿qué sucedió? La conducta de C. Aquí identificamos una segunda conducta que generaba un riesgo no permitido y que este riesgo no permitido se concretó en el resultado de la muerte de B. ¿Ya? Entonces, la prohibición de regreso significa que por el resultado final, para la valoración de la causa del resultado final, no vamos a retrotraernos a una conducta o a un hecho anterior al de la conducta que generó el resultado, ¿no? Final. Entonces, por la muerte de B, no podemos retrotraernos o mentalmente regresar el estudio de los hechos
y la responsabilidad a la conducta que tuvo A. ¿Por qué razón? Porque según la prohibición de regreso, no podemos imputarle a A el resultado final si el riesgo que generó no fue el que generó directamente este resultado, ¿no? El resultado final. ¿Por qué razón? Porque en este curso causal hubo una conducta que generó directamente el riesgo que concretó el resultado, ¿ya? Por eso justamente en esta parte hablamos de la consecuencia directa, ¿ya? El riesgo no permitido debe ser consecuencia directa de la conducta del autor, ¿ya? Entonces, de eso más o menos se trata la prohibición de regreso, pero a continuación ya la vamos a tratar más a fondo, que es lo que me interesa. Ajá. Gracias. Ya, muy bien. Vamos con la siguiente categoría, ¿no? Que es justamente lo que le da una comprensión normativa a esta teoría, ¿no? Recordemos que las anteriores teorías, sobre todo de la equivalencia de las condiciones y la de la adecuación, nos hemos referido a ellas como teorías que metodológicamente eran causales, ¿ya? Causalistas, ¿ya? En el sentido en el que tratan de estudiar al delito y al nexo causal desde una perspectiva ontológica, desde pensar, de explicar al derecho con las leyes naturales de la causalidad. En cambio, aquí ya nos referimos, conforme a esta categoría, ya desde un estudio normativo, axiológico, ¿ya? Esta categoría es que el resultado debe estar dentro del ámbito de la protección de la norma, ¿no? Debe debe estar dentro del fin de protección de la norma, ¿ya? Nos referimos a que necesariamente el resultado, ¿no? Debe estar siendo protegido implícitamente por una norma penal. En este caso nos vamos a referir a los tipos penales, ¿no? Para que sea esa conducta penalmente relevante y se le pueda imputar la subsunción en el tipo penal, ¿ya? Entonces, para eso hay que hacer justamente un ejercicio en el cual se va a identificar cómo es que la conducta activa se adecúa al verbo rector, o en el caso de una conducta pasiva, es decir, una omisión, se debe identificar en primer lugar que en este caso hay un rol de garante, ya sea por ley, ya sea por contrato, o ya sean por otras situaciones que la doctrina ha determinado y que ya hemos estudiado en este curso, ¿no? Y cómo es que esta obligación, este rol de garante implica una obligación de detener o disminuir dentro de sus posibilidades el riesgo no permitido, el riesgo jurídicamente no permitido. Entonces, en esta parte estamos hablando ya de conceptos jurídicos, ¿no? Ya no estamos diciendo que solamente, a ver, si utilizamos la teoría de la equivalencia de las condiciones, ¿no? En un delito omisivo, vamos a ver que si suprimimos a A que debe salvar a B de ser ahogado porque está en posición de garante, si suprimimos a A, igualmente se va a morir. Lo que intentaron de arreglar en esa teoría en la cual activan una suposición de cómo esta persona trataría de salvar a B, también es una teoría especulativa, ¿ya?
Perdón. desde la teoría de la equivalencia de las condiciones. Pero en la teoría de la imputación objetiva, estamos tratando de verificar de que la conducta de la persona que estaba en posición de garante y, hasta cierto punto llegó a intentar detener o disminuir dentro de sus posibilidades el riesgo no permitido, ¿ya? Es decir, aquí ya vamos directamente a la valoración de la conducta, ya no especular si la persona hubiera, si la persona hubiera realizado lo que tenía que hacer, tal vez no se hubiera muerto, ve, o quién sabe. Eso ya no vamos a utilizar en esta teoría. Aquí lo que nos importa es si la conducta del individuo se dirigió a intentar detener o disminuir el riesgo no permitido o la puesta en peligro de un bien jurídico protegido, ¿no? Es decir, aquí ya nos estamos moviendo justamente en estos términos normativos. Y claro que sí, cuando hablamos de la protección de la norma o el fin de la protección de la norma, necesariamente tenemos que vincularnos a la identificación de que el objeto vulnerado o puesto en peligro sea identificado como parte de un bien jurídico protegido por el derecho penal, en el tipo penal. En este caso, ¿cómo lo hacemos? Identificamos en primer lugar en el tipo al objeto, que es uno de los elementos del tipo objetivo, y entendiendo qué objeto se ha vulnerado, podemos identificar cuál es el bien jurídico protegido, que trata de justamente proteger el tipo penal, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos al objeto en un tipo penal, en un robo o un celular, nos estamos refiriendo al bien jurídico protegido de la propiedad privada. Esto también ya lo hemos estudiado con Leo en las anteriores clases. Pero entonces, con este punto, ¿no? Ya nos estamos aterrizando. ¿Cómo es que la teoría de los riesgos aterrizan en el plano del derecho penal por medio de la identificación del tipo penal que prohíbe explícitamente eh, la conducta que está generando un determinado riesgo y un determinado resultado, ¿no? Muy bien. Esta parte, pues, se relaciona también con la teoría de la relevancia y es también por eso, recordemos que Wassmann-Fritsch se refiere a que la teoría de la imputación objetiva es una teoría de la relevancia desarrollada, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora a continuación vamos a hablar de los criterios de exclusión de la imputación objetiva. Es decir, bajo qué criterios no se puede realizar la imputación de una conducta a un tipo penal, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ver el criterio de la disminución del riesgo. Aquí se refiere Roxin a aquellos actos que pretenden interrumpir el curso causal de un riesgo ya generado. Entonces, Roxin pone un ejemplo de la persona A lanza una piedra a B y C trata de interrumpir que esta piedra de un tamaño contundente llegue al cuerpo de B y trata de desviarla con la mano. Sin embargo, aún así existe una lesión, ¿ya? Existe una lesión porque a la final esta desviación no fue suficiente
para evitar el impacto sobre B. Ya, entonces en este caso en concreto podemos observar que la conducta de C fue un acto que trató de interrumpir el riesgo no permitido y sin embargo el riesgo llegó a generarse, aunque en este caso, claro que se disminuyó se disminuyó el resultado, ¿no? Se disminuyó la gravedad de la lesión al bien jurídico protegido. Entonces, en este caso, la conducta de C, la cual fue el acto, la conducta que trató de disminuir el riesgo no permitido, excluye la imputación no objetiva sobre sí mismo, ¿no? Este es el criterio de disminución del riesgo. Ahora sí vamos al segundo punto, ¿ya? Aquí dice la falta de creación de un riesgo jurídicamente relevante. En esta categoría, Roxin se refiere a que no son jurídicamente relevantes aquellas conductas que sean cotidianas, consideradas absolutamente cotidianas, ¿no? Teniendo en cuenta que incluso las conductas cotidianas generan de por sí, pueden llegar a generar riesgos, ¿ya? Porque recordemos, nos basamos en la sociedad de los riesgos. Las conductas cotidianas generan riesgos, pero si existe llega a haber un resultado aparentemente lesivo por por una conducta cotidiana, como consecuencia de una conducta cotidiana, entonces no podemos realizar la imputación objetiva. No se puede realizar. ¿Por qué razón? Porque para Roxin estos son considerados incluso accidentes, ¿ya? Y que tampoco para Roxin llegan a tener la relevancia como para contemplarlos como actos imprudentes. Por ejemplo, una persona A camina por la calle y, normalmente suele caminar por ahí y sin darse cuenta pisa un cable que genera, que estaba entrecruzado, ¿no? En el andén. Andén me refiero en un término incluso un poco colombiano, ¿no? ¿Cómo se dice aquí? Vereda. En la vereda. Iba caminando por la vereda, pisa un cable, ese cable genera una explosión y hay una persona que se llega a lesionar por esto. ¿Ya? Entonces, según Roxin, no cabría realizar la imputación objetiva en este caso porque es una conducta cotidiana, la de simplemente caminar. Fue para él un accidente, según Roxin, ¿ya? Muy bien, continuemos. El tercer punto es la creación de riesgo en cursos causales hipotéticos. ¿A esto qué nos estamos refiriendo? Justamente recordando las teorías de la equivalencia de las condiciones o de la adecuación, ¿no? En las cuales hipotéticamente se ponía una situación o no. En el caso de la equivalencia de las condiciones, en los delitos de omisión, ya. Ahí se ponía una situación bastante hipotética. Y en la teoría de la adecuación, en el juicio ex ante, donde se coloca una persona promedio en esas circunstancias. Entonces, para Roxin, que hipotéticamente digamos que un agente, ¿no? Cuando me refiero a agente, me refiero a una persona que puede estar involucrada en un curso causal. Un agente que en su presencia, eh, que su ay, que su presencia o no era relevante porque cualquier otro pudo haber realizado la misma acción y por lo tanto un mismo resultado, para esta teoría no tiene cabida, ¿no? En un ejemplo mucho más concreto
de esto, ¿ya? Por ejemplo, este ejemplo es de Luzón Peña. ¿Qué pasa si resulta que A asesinó a la hija de B, ¿ya? A asesinó a la hija de B. Y justamente se encuentran en un país donde hay la pena de muerte y la pena de muerte se aplica con un dispositivo, ¿ya? Digamos que con un botón. Entonces, ¿qué sucedía si cuando ya estaban en el momento de la ejecución del asesino, ¿ya? Eh, el verdugo aún no oprimía el botón, aún no se estaba tardando en oprimir el botón. Y el padre de la niña cada vez más angustiado, cada vez más ansioso para que se haga justicia y que no tiene ninguna facultad o atribución en ese sistema penitenciario, se impulsa hacia el botón y lo aprieta con la finalidad de que se realice este acto de justicia, ¿ya? Entonces, en este punto de los cursos causales hipotéticos nos estamos refiriendo a que si bien, si bien la- el señor, si no hubiera hecho eso, igualmente este individuo iba a morir, no podemos excluir según aquello, según esto, que no se pueda llegar a imputarle a este señor su subsunción en un tipo penal. Ya que sea culpable o no, es diferente. Ya que sea culpable o no, tendríamos que verificar en la culpabilidad y si es que no hubo una psicosis reactiva breve, ¿no? Que es algo que en este caso pues, se podría afirmar. Sino que aquí estamos partiendo de hipótesis en la aplicación o no de la imputación objetiva. Y según este punto, debemos tener en cuenta que lo que nos interesa es la creación que se realizó, no que hipotéticamente se pudo realizar o no se pudo realizar, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, este criterio proviene de esto, de que no se puede pensar en un hipotético de la creación del riesgo o de un curso causal, ¿ya? En el cuarto punto vemos uno muy importante, que es la prohibición de regreso, ¿ya? Cuando nos referimos ya a la prohibición de regreso, nos referimos justamente a uno de los aportes más importantes de la imputación objetiva, a las teorías del nexo causal. ¿Por qué razón? Porque cuando nos referimos a la prohibición de regreso, nos referimos justamente a la identificación de las diferentes conductas que generaron riesgos para que se llegue a concretar un resultado, ¿no? Entonces, la prohibición de regreso, como había explicado con anterioridad, implica la identificación de las diferentes conductas y qué riesgo jurídicamente no permitido generaron en función de su efecto en el resultado, en qué resultado determinado generaron con su riesgo y si este riesgo es eh, penalmente relevante, es decir, si este riesgo está, está prohibido justamente por una norma penal, implícitamente por una norma penal. Entonces aquí en la prohibición de regreso, como dije anteriormente, ya lo había explicado, hay que realizar un ejercicio en el que tenemos que identificar espaciotemporalmente las diferentes conductas o hechos que llevaron a un determinado curso causal. Y que este
curso causal se concretó en un resultado. Entonces, si hay diferentes agentes, el resultado final, cómo se concretó este resultado puesto en peligro, se le debe imputar a quien generó el riesgo penalmente relevante, digo, jurídicamente relevante y no permitido, que le generó de forma directa. Y los anteriores tienen un grado de responsabilidad, pero según hasta qué punto estos riesgos no permitidos se involucraron en el resultado. ¿Hasta qué punto generaron un determinado resultado en el bien jurídico protegido? Una determinada lesión. Así que aquí hay una valoración también de los diferentes grados de lesión y formas de lesión en los bienes jurídicos, en el bien jurídico protegido, ¿no? Entonces, como había dicho en aquel ejemplo, como ya lo ejemplifiqué, ¿no? Y ya había quedado claro, la última lesión al bien jurídico, que fue la muerte, se le puede imputar ese resultado a quien generó el riesgo permitido que implicó esa muerte. Y el anterior riesgo no permitido solamente llega a ser responsable de cómo se concretó su riesgo directamente en una determinada lesión en el mismo bien jurídico protegido, ¿no? En este caso, ¿cuál fue esa determinada lesión? Fue eh, fue la tentativa de homicidio, porque él no generó el riesgo de homicidio en sí, sino fue otra persona, por una conducta que sobrevino, ¿no? Ya esto está explicado. Ahora sí, continuemos. Y aquí viene también uno de los más importantes y sobre todo en los delitos que se relacionan justamente con la mala práctica médica, ¿ya? ¿Por qué razón? Aquí estamos hablando del principio de confianza, que si bien es un concepto que lo trabaja aún más Jacobs, Roxin también lo incluye en la teoría de la imputación objetiva, ¿ya? ¿De qué trata el principio de confianza? A que no se le puede imputar un resultado a un autor que genera un riesgo. A ver, no se le puede imputar a su conducta un resultado que el autor, que si bien es parte de aquel contexto, no fue él quien generó directamente ese riesgo, ¿no? A pesar de que se encontraba en el mismo hecho, espacio-temporalmente se encontraba en el mismo lugar y en la misma hora. El principio de confianza implica que si hay más de una persona implicada en aquel curso causal, en ese mismo momento, en ese mismo espacio, el principio de confianza implica que solamente será responsable la persona que llegue a generar directamente el riesgo no permitido y las demás personas no se comprenderán en sí como cómplices porque estas personas están cumpliendo cada quien con su rol, están generando riesgos permitidos en su alcance, ¿ya? E- Esta teoría se explica mejor conforme vayamos avanzando en la teoría de los roles de Jacobs, pero es más o menos la explicación que trata de dar Roxin ya de esta teoría. ¿Hay alguna pregunta? ¿Y en esta parte se podría considerar como una conducta penalmente relevante o no? En el principio de confianza, porque se nos dice que genera un riesgo no permitido, pero que es poseída por la capacidad de la persona. Ya, ya. En el principio de confianza hablamos que hay diferentes individuos que concurren en el mismo momento, en el mismo instante, en la misma situación y que se da un resultado,
¿ya? Un resultado que se encuentra prohibido por un tipo penal, que es la muerte, digamos, y que solamente es responsable la persona que directamente generó el riesgo no permitido, y las demás personas no estarían implicadas si ellos generaron riesgos que se encontraban permitidos conforme a su determinado rol en la circunstancia. A pesar de que esto puede parecer bastante como complejo, esto lo aclaramos en un ratito, cuando hablemos de Jacobs, porque Jacobs es quien determina bastantes cuestiones respecto a los roles, ¿no? ¿Y de qué Pero sí trata el sería principio de interesante, confianza? disculpe, pero Ujú, digo, es una teoría tan importante que yo ujú, sí creo oportuno ir ejemplificando, ¿no? Incluso para ujú, comprender mejor. claro. Sobre el principio de confianza, a lo que yo le estoy viendo la diapositiva, una negligencia médica, Ujú, como el caso que ayer le señalaba de esto de la guagua que fue operada de las amígdalas, que ujú, supuestamente no necesitaba esa intervención quirúrgica. ¿Quiénes intervienen en la operación quirúrgica? El cirujano principal, en este caso el otorrinolaringólogo al cual se le está imputando el delito. Dos, el anestesiólogo. Tres, la enfermera, que son los que principalmente están. A ver, el cirujano principal sería el otorrinolaringólogo, el anestesiólogo, que es el que pone la anestesia, sin eso no puede realizarlo, y la enfermera que se encarga de lo que es el instrumental y las cuestiones internas. Entonces, si de acuerdo a este principio de confianza, el responsable sería únicamente el otorrinolaringólogo, así sería, ¿no es cierto? ujú. Porque según Sí, esto que está escrito en la diapositiva, dice, no se imputa a un resultado si el autor genera si el autor, esta parte la que yo no entiendo, porque dice, si el autor genera un riesgo no permitido por una conducta influenciada por un agente que poseía un rol que le capacita, a ver, conocer y comprender la situación. Esta sí, pero parte, ujú, el claro. autor, el cirujano, el Mm, otorrinolaringólogo, es el que hace la intervención quirúrgica, porque él es el que tiene la capacidad de conocer y comprender la situación. Él es el que hace el diagnóstico y toma la decisión de operar. Entonces, por eso sí, no entiendo bien lo que está ahí redactado. claro. No, está mal redactado y me hizo caer en cuenta de ello. Un error de tipeo y pido disculpas por eso. Más bien, respecto a este principio de confianza, ¿ya? Voy a referirme ahorita desde la perspectiva de los roles, ¿ya? Verán, primero acabemos ahorita la autopuesta en peligro y a continuación vemos aquí en esta diapositiva la teoría de los roles. Así que este principio de confianza lo vamos a trabajar de forma inmediata en un minuto, ya en unos 2 minutos, ¿ya? Y ahí sí ya van a comprender mejor de qué trata el principio de confianza. ¿Está bien? Ya, Y sí, ya hasta con mis palabras mejor corrijo lo que está ahí descrito porque también me di cuenta de que estaba ahí medio mal. Así que pido disculpas por ello, pero ya vamos a arreglarlo. A ver, vamos con esta última de la exclusión, ¿no? De la imputación objetiva, que es la autopuesta en peligro, ¿ya? Eh, no solamente el riesgo no permitido es generado por los victimarios, también las víctimas pueden generar, crear riesgos jurídicamente no permitidos, ya sea por imprudencia, por voluntad propia, ¿no? De forma voluntaria o involuntaria, ya sea porque esa persona desea quitarse la vida o ya sea por descuido de la misma. Entonces, aquí Roxin dice que no se le puede imputar
su acción a un tipo penal, su conducta a un tipo penal, a una persona que no estaba generando en un principio un riesgo no permitido. Por sí misma no estaba generando un riesgo no permitido, sino que le sobrevino el riesgo no permitido generado por la víctima, generado por la persona que, que se supone que el tipo penal debe proteger su bien jurídico protegido, ¿ya? Si esta persona pone en riesgo su bien jurídico protegido, entonces, si la víctima pone en riesgo su bien jurídico protegido, entonces no cabe realizar la imputación objetiva en contra de la persona que sería el supuesto victimario, ¿ya? Aquí se comprende que la víctima se autopone en peligro, aumenta el riesgo jurídico no permitido en contra de sus bienes jurídicos, ¿ya? Esta parte sí está claro. Estaría más claro si, por ejemplo, pasa a conduciendo en su automóvil en la autopista, donde es normal que los automóviles pasen a gran velocidad y ve quien ha perdido el trabajo en estos tiempos de pandemia y no sabe en este momento ya qué poder hacer por su vida, decide suicidarse y se lanza en contra del automóvil de A. Entonces aquí no cabe la imputación objetiva porque quien generó el riesgo jurídicamente no permitido fue la misma víctima. Fue quien puso en peligro, quien creó el riesgo jurídicamente no permitido de la vulneración a su propia vida. ¿Ya? Esta parte sí está clara respecto a la autopuesta en peligro. Sí, Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar ya de los roles, ¿ya? Y como podemos ver aquí, aquí está una fotografía de Gunther Jacobs, quien es uno de los grandes teóricos del funcionalismo, ¿no? De hecho, a él se le atribuye la creación del funcionalismo radical y del derecho penal del enemigo, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar específicamente también de la teoría de los roles, ¿ya? Sus fundamentos son que el derecho determina los roles sociales, ¿ya? La norma establece las conductas de las personas. Para él, que se basa también bastante en las teorías, en los aportes a la imputación de Hegel, ¿no? Y la percepción de Hegel respecto al derecho y la pena, él concibe a las personas como aquellos individuos que cumplen con las expectativas sociales y por lo tanto cumplen con las normas, ¿ya? Entonces, estas conductas que establece la norma son un rol. El rol implica un conjunto de expectativas sociales contenidas en las normas jurídicas. Y estos roles son la delimitación del riesgo permitido. Para él hay roles específicos y roles generales, ¿ya? ¿Cómo es que esto tiene una vital importancia? La concepción de roles de Jacobs en el principio de confianza, ¿ya? Antes de continuar con sus otros aportes a la teoría de la imputación objetiva. ¿De qué forma? Teniendo en cuenta que el principio de confianza implica que cada persona tiene un determinado rol. Hay roles específicos y en el ejemplo de muerte por mala práctica médica, ahí se aplican estos roles específicos. Los roles específicos en este caso concreto, ¿cuáles son? El rol específico del médico, cirujano, otorrinolaringólogo, anestesiólogo, anestesióloga,
enfermero o enfermera. Y también suele haber los ayudantes quirúrgicos. Bueno, entonces, cuando nos referimos a roles específicos, nos estamos refiriendo a que hay roles que están establecidos en una norma especial. En este caso, cuando nos referimos a médicos, a profesionales de la salud, nos estamos refiriendo justamente a todos los protocolos que deben establecidos para las intervenciones quirúrgicas, el que va a salir, ¿no? El Código de la Salud, ¿no? Y demás, reglamentos, estatutos que sean correspondientes, estatutos referente a clínicas y el reglamentos de ley, etcétera. Cuando nos referimos, en cambio, a roles generales, nos estamos refiriendo a que son roles que establecen justamente las normas generales, es decir, las normas que se dirigen a la población o a la ciudadanía en general, ¿no? Por ejemplo, Código Civil, varios normas del derecho penal, parte especial, no todas, ¿no? Porque también hay tipos específicos, ¿no? Pero bueno, entonces, en el caso de mala práctica médica nos referimos a los roles específicos, ¿ya? Entonces, ¿qué implica esta cuestión de los roles específicos? Implica que el rol se basa en respectivas normas jurídicas y estas normas jurídicas son el límite o establecen los parámetros de los límites del bien del riesgo permitido, ¿no? Hasta qué punto su actividad que implica un riesgo está permitido. Entonces, nos estaríamos basando, cuando hablamos de delitos de mala práctica médica, a que necesariamente tenemos que estudiar todas las normas que se refieren a las intervenciones quirúrgicas, ya sean los protocolos, tanto para la preparación como para también la intervención en sí, ¿no? Y otras normas que se refieren a los mismos. Ya va a venir el Código de la Salud, los reglamentos de las respectivas clínicas u hospitales, que también establecen los parámetros para la preparación del paciente, para la intervención que se va a realizar y también, por supuesto, para el seguimiento del mismo. Eric, Entonces, perdón que le llame por el nombre, porque no sé si sea abogado o titulado. cuéntenme, dígame. ¿Si es abogado titulado? ¿No? No. Entonces, discúlpeme que le llamo por el nombre, Eric. No se preocupe. Un poco para aportar sobre este punto. Yo conozco, porque estoy con una causa complicada en el área de la salud, entonces me conozco bastante sobre las normas y los reglamentos de ahí, y les ruego su ayuda. En este punto de los roles específicos, entonces nos estamos refiriendo, a ver, un recordatorio de lo que nos dice, roles generales, estaría la Constitución, estaría el Código Civil, ¿qué más? Estaría el Código Orgánico de Salud, definitivamente todavía no va a entrar ni siquiera en vigencia, ya Claro. ya no fue aceptado por el Ejecutivo. De aquí pasará unos 2 años, 3 años y nuevamente vuelven a discutir. Entonces, estamos ahorita en roles específicos. A ver, en roles generales entraría la ley de salud que está en vigencia. Entendiéndola como... No, en este sentido no nos estamos refiriendo a normas generales y a normas especiales, ¿no? Sino que nos estamos refiriendo en sí a roles específicos, es decir, así nos estamos dirigiendo, esta norma se dirige a la ciudadanía en general o si se dirige a determinados ciudadanos, ¿ya?
Entonces, Entonces, cuando hablo... la ley de salud Ujú. sería un rol específico, ¿está bien? Sí, porque se refiere y delimita la Al mayoría área de de la sus salud. normas al área de la salud, exactamente. Ya, y ¿Ya? ahí en más reglamentos estarían los acuerdos ministeriales, estarían los Ajá, permisos de funcionamiento, exactamente. estaría, por ejemplo, las normas de la CENESID, que por ejemplo eso no utilizan en algunas causas y es muy importantísimo saber si es que el otorrinolaringólogo tiene registrado el título en la CENESID Exactamente. o de no, de acuerdo a la ACES, a la Agencia de Control de los Servicios de Salud, no puede ejercer. Ya hay un sinnúmero de médicos que están ejerciendo sin estar registrados sus títulos. Entonces, eso también sería una de los problemas. Yo tengo una inquietud, ¿no? Sobre esto de los roles, yo le entendía de esta otra manera también, como para tratar al respecto de la responsabilidad dentro de un hecho imputable. Por ejemplo, en este mismo caso de mala práctica médica, yo les he escuchado a algunos abogados, yo he hecho casi nada de penal, estoy prácticamente aprendiendo con ustedes, pero les he escuchado a algunos abogados que utilizando la teoría de los roles se excusan diciendo, no, es que yo no tengo responsabilidad porque yo estaba cumpliendo una orden que me dio fulano de tal. A ver, ¿Qué opina usted? a ver, esa parte respecto a las órdenes, ¿ya? Eso se estudia bastante en la categoría de la antijuridicidad respecto a las causas de justificación, ¿no? Hasta los límites de las causas de justificación. Entonces, cuando una persona se trata de justificar su conducta típica, afirmando de que la realizó porque le llegó una orden de autoridad competente, hasta un punto, hasta un límite, se puede afirmar eso de forma general, pero también hay, y esa es una parte de las causas de justificación, cuando se realiza una conducta eh, que fue ordenada por una autoridad competente, ¿ya? Y estando en esta relación de jerarquía. Ahora sí, la cuestión es que tiene un límite y es que el límite de esta causa de justificación es que la persona tiene la capacidad de negarse a cumplir con órdenes de autoridad competente que sean ilícitas. Esta parte de esta causa de justificación en sí no tiene tanta relación con esta parte de las teorías del principio de confianza, ¿ya? Desde esta perspectiva no tiene tanta relación porque nos estamos refiriendo más a una causa de justificación, ¿ya? Y se Mi, dice, ajá, ya, mi inquietud es porque justo en estas causas de negligencia médica, como este caso de esta niñita, al único que se le está imputando y se le está juzgando es al médico cirujano, al cirujano otorrinolaringóloga, cuando de acuerdo a los protocolos de salud, sí, ¿quién es el facultativo, el rector, el dueño del acto quirúrgico? No es el cirujano, sino es el anestesiólogo. Son corresponsables. Y a este ciudadano no lo toman en cuenta para nada. Y si en algún caso le mencionan al anestesiólogo, él dice, no, yo solamente pongo la anestesia y cumplo la orden que me da el cirujano, cuando no es así. Por ya, eso es que ahí toman la teoría de los roles y de lo que le escucho, yo no sé si está bien o está mal cuando toman la teoría de los roles para justificar su responsabilidad. ya. Y ahorita vamos justamente a hablar de eso, porque en sí, o sea, la cuestión de por qué me referí más a una causa de justificación fue por lo que me dijo de que se supone que están cumpliendo órdenes, ¿no? Esa es una cuestión diferente a lo que establece Jacobs. Ahora sí, ¿cómo Ya. se influencian los roles en el principio de confianza? Ahí sí se aplica, según la teoría de Jacobs, ¿no?
¿Cómo es que una persona se le puede evitar imputar la responsabilidad de un acto por el hecho de realizar un rol específico como aquí estamos hablando, y que cumple con los determinados límites de la norma, ¿ya? Entonces, teniendo esto en cuenta, si yo estoy cumpliendo mi rol y estoy realizando los riesgos, pero bajo los parámetros que me compete la norma, entonces yo no tengo responsabilidad si a la final llega a existir un resultado prohibido por la norma. ¿Por qué razón? Porque yo estoy cumpliendo con mi rol y estoy confiando en que las demás personas que también tienen roles específicos, cumplan con su deber, cumplan con estas expectativas sociales que están contenidas en la norma, ¿ya? Pero en este caso en específico, teniendo en cuenta de que esta teoría, en este momento estamos hablando de una teoría alemana, si es que los reglamentos delimitan de que la persona anestesióloga es corresponsable, ¿no?, de lo que sucede en el quirófano, entonces estamos viendo que esta persona ya no está cumpliendo con su rol, porque recordemos que los roles provienen de las normas jurídicas. Si dice que el anestesiólogo eh, debe también estar al tanto de toda la cuestión de cómo se vaya realizando la operación, así sea por una negligencia o un error de corte del médico cirujano. Si la norma dice que esta persona debe también asegurarse de que el cirujano realice bien su trabajo, realice bien su rol, entonces estamos hablando que hay un incumplimiento del rol, ¿no? Entonces, si la norma es tal, entonces ya no se puede afirmar de que el anestesiólogo no tiene ningún tipo de responsabilidad, no se le puede imputar su conducta al tipo penal de muerte culposa por mala práctica médica, porque de por sí ya está cumpliendo con la norma y por lo tanto está incumpliendo con su rol específico, ¿no? Ahora sí, en este caso, ¿qué hay de la persona encargada de enfermería, del enfermero o enfermera? Como no está incluida en esa norma que ha citado, entonces, si esta persona cumplió con su rol, que es efectivamente la esterilización de todos los instrumentos para la intervención, si aporta adecuadamente con el cirujano, dándole los respectivos instrumentos en su debido tiempo, si prepara de forma adecuada el quirófano, estamos hablando de que en este caso la enfermera o el enfermero está cumpliendo con su rol, está cumpliendo con los protocolos que debe seguir conforme a su rol en una intervención quirúrgica. Y por lo tanto existe el principio de confianza. La enfermera o el enfermero está confiando en que el médico, en que el cirujano cumplan con su respectivo rol, conforme a las normas que se habían establecido para este. ¿Hasta este punto está claro? Sí, muchas gracias. Muchas gracias a usted por preguntar. Dígame. Esto de los roles también nos sería un indicio para poder analizar el deber objetivo de cuidado y también el deber subjetivo de cuidado en la previsibilidad y la evitabilidad que haya tenido el anestesiólogo en este caso. Claro, o sea, estos puntos son importantes, pero ya estamos hablando ya del deber objetivo de cuidado, estamos hablando ya del tipo subjetivo, también hay teorías de imputación subjetiva,
Y por supuesto, estamos hablando del deber subjetivo de cuidado, ¿no? Cuando existen determinados conocimientos especiales. Y, y estos conocimientos especiales también los vamos a tratar en un momento, ¿ya? Y que también es muy importante tenerlo en cuenta. En un análisis que he realizado respecto a este tipo de delitos de muerte culposa por mala práctica médica, justamente el principio de confianza es un criterio fundamental. Es un criterio fundamental. También en casos que he conocido por mi trabajo ahí como pasante, también tengo conocimiento de estos, ¿ya? ¿Y cómo es que es importante en el análisis de la imputación subjetiva, el análisis respecto al deber objetivo de cuidado y al deber subjetivo de cuidado, ¿no? Entonces, muy bien, muchas gracias por esa pregunta. Eso ya también lo vamos a analizar un poco de los conocimientos especiales en un momento, muy pronto, ¿ya? Muy bien, partiendo de esta concepción de los roles, de la teoría de los roles, las expectativas sociales que están contenidas en las normas jurídicas, entendiendo que las normas jurídicas, según esta concepción un poco idealista, es que las normas jurídicas contemplan la voluntad popular, porque son generadas por el Poder Legislativo, quienes son elegidos por votación popular. Teniendo esto en cuenta, Jacobs aumenta los criterios e incluso trata de cambiar los criterios de la imputación objetiva partiendo de la teoría de los roles, ¿no? Entonces, para Jacobs, el primer criterio para analizar, ¿no? En esta teoría de la imputación objetiva es la existencia del quebrantamiento o la desviación del rol establecido por las normas, ¿ya? Entonces, justamente en este mismo caso del anestesiólogo y del médico, al momento que están en su rol específico, incumpliendo con los respectivos protocolos, ya nos estamos refiriendo a que ya se puede empezar a realizar el criterio de la imputación objetiva. ¿Por qué razón? Porque para Jacobs la conducta desviada y que quebranta el respectivo rol, ya sea por parte del sospechoso o de la misma víctima, genera un riesgo no permitido. Es una parte bastante interesante como es que Jacobs también se refiere a que el quebrantamiento de los roles también pueden partir desde la propia víctima, cuando nos estamos refiriendo a la autopuesta en peligro. Y el segundo criterio es que este riesgo no permitido es penalmente relevante si vulnera a las normas penales. ¿Por qué razón? Porque para Jacobs, esta conducta desviada llega a tener cierta relevancia jurídica cuando incumple con las expectativas de la norma, es decir, incumple con los deberes contenidos implícitamente en una norma penal. Cuando una norma penal establece el tipo de homicidio, prácticamente el deber que está implícito en esta es en el que las personas no deben matar. Asimismo, en todos los demás delitos, ¿ya? Es justamente parte de estos deberes. Y también es importante comprender esto desde los delitos que tienen conocimientos especiales o que tienen sujetos activos calificados o no calificados, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque también estamos hablando de un rol en específico y que sobre esta teoría de los roles respecto a cómo incumplen con las expectativas y los deberes de la norma en estos tipos penales hay que ser bastante específicos. ¿Por qué razón? Porque los roles
se establecen mediante las normas penales, como ya lo hemos visto respecto a este ejemplo de la mala práctica médica. Asimismo, cuando nos estamos refiriendo a un sujeto activo calificado, nos estamos refiriendo a que posiblemente cuando nos referimos a delitos contra la administración pública, existen reglamentos y existen leyes especiales que se refieren justamente a estos funcionarios, ¿no? Entonces, hay que tener bastante en cuenta cómo es que el rol nace de estas normas y cómo es que para Jacobs el rol es un límite de los riesgos permitidos y se rebasan los riesgos permitidos al incumplir con ese rol, ya sea un rol específico o ya sea un rol general, ¿ya? Ahora sí, aparentemente, ¿qué opinan de esta teoría en el cual se refiere a que se puede aplicar la imputación objetiva con el quebrantamiento de un rol establecido por la norma? ¿No parece que aparentemente son criterios bastante generales? O sea, continuamente los individuos estamos quebrantando nuestro rol. Y para entender a Jacobs hay que tener en cuenta la sociedad en la que él vive, ¿no? Que es Alemania. De hecho, en Alemania hay un libro, hay un texto que describe a la sociedad alemana como una sociedad de hormigas obreras, porque tienen hasta un gran punto tan interiorizada las normas, ¿no? Un sentido del deber, que en nuestra realidad, en nuestro contexto, no poseemos. Pero hay una solución a esta aparente generalidad de las teorías de Jacobs y que por supuesto lo da su discípulo Miguel Polaino Orts, que como podemos ver está en esta parte de la izquierda, ¿ya? Entonces, a estas diferentes delimitaciones que realiza a la teoría de la imputación objetiva Miguel Polaino Orts, las denomina como aquellos vectores de la imputación objetiva, teniendo como concepto de vectores de la imputación objetiva aquellas condiciones que en la práctica de la aplicación de la imputación objetiva de Jacobs se han ido estudiando sus diferentes efectos y cómo es que ha sido necesario realizar ciertas aclaraciones o delimitaciones de la misma, ¿ya? Entonces, podemos agregar a los criterios de imputación objetiva de Jacobs los siguientes, ¿ya? En primer lugar, la familiarización con el riesgo. Cuando nos referimos a familiarización con el riesgo, estamos hablando de que en una sociedad de riesgo hay sociedades que tienen concebidas en sus normas jurídicas diferentes límites a esos riesgos, ¿no? Es decir, no se puede generalizar, no se puede generalizar hasta qué punto llegan esos riesgos y en qué contextos también existe esta familiarización con los riesgos. Entonces, Miguel Polainors pone como ejemplo los eventos deportivos. Más que los eventos deportivos, se refieren sí a los deportes, ¿ya? ¿Por qué razón? Cuando existe la familiarización con los deportes, por ejemplo, incluso de fútbol, habla ahí. ¿Qué sucede en los deportes de fútbol? Existen continuamente riesgos y en ocasiones estos riesgos
pueden llegar a ser lesiones. Podemos observar incluso roturas de ligamentos, roturas en los tobillos, ¿no? Lesiones bastante fuertes. Pero si se aplicaría las teorías de la imputación objetiva a rajatabla, en este sentido, también habría que imputarle las acciones, las conductas de generalización de un riesgo que genera un resultado lesivo, que son lesiones bastante fuertes. Aplicar esta teoría no sería tan pertinente, no sería pertinente en sí. ¿Por qué razón? Porque en ese contexto hay una familiarización con los riesgos, ¿ya? Ahora sí, en segundo lugar, aquí Miguel Polaino Orts habla de la autorresponsabilidad de los riesgos no permitidos. A ver, desde esta perspectiva de Miguel Polaino Orts, las personas tenemos la libertad de manejar o de administrar nuestros riesgos hasta cierto punto, ¿ya? Tenemos esta libertad para administrarlos y en ocasiones podemos cometer diferentes o distintos errores. Aquí pone Miguel Polainors de ejemplo. ¿Qué sucede si aparentemente hay una persona, hay que se dedica a la administración de empresas y que generalmente se tiene conocimiento de que esta persona realiza con esas empresas algunos fraudes, ¿no? ¿Y qué pasa si yo que quiero poner una empresa le pongo a él como administrador, ¿ya? Pero no intervengo más en nada, no intervengo más en nada. Estoy administrando los riesgos y en este caso mi administración, ya sea por una confianza desmesurada en esa persona, aún teniendo el conocimiento de que hay rumores de que esa persona es una persona fraudulenta, decido invertir en negocios con él, pero sin hacer más nada. Yo estoy dentro de la libertad de administrar mis riesgos, en este caso de ponerme un negocio que desde mi perspectiva es totalmente legal, desde mi voluntad es totalmente legal, generando riesgos que no se encuentran permitidos. O sea, generando conductas o elecciones que podrían implicar un riesgo no permitido, ¿ya? Entonces, Eric, aquí perdón lo que que le dice interrumpa, Miguel Polainors, ajá, discúlpeme. no se De preocupe. acuerdo a este discípulo de Jacobs, con estos vectores tenemos que analizar todos estos 6 vectores para que estemos dentro de una imputación objetiva. Ya, no, lo que él se refiere es que hay diferentes situaciones concretas en las que la imputación puede variar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una situación donde hay una familiarización con el riesgo, por ejemplo, en el caso de los deportes, ¿no? De deportes de contacto, entonces Miguel Polainors dice que ahí no cabe utilizar la imputación objetiva, ¿ya? Entonces, cuando haya un determinado hecho, tengamos un determinado caso, no es necesario revisar uno por uno todas estas situaciones, todos estos vectores, sino que si nuestro caso específico se encuentra dentro de uno de estos vectores, podemos alegar lo que afirma Miguel Polainors, ¿ya? En estos casos, donde se debe aplicar de una diferente manera la teoría de imputación objetiva,
o si se excluye, ¿ya? En el caso de la familiarización con el riesgo y la autorresponsabilidad, estamos hablando de la exclusión, ¿ya? Cuando me estoy refiriendo a la autorresponsabilidad, a la que yo decido darle la administración de mis negocios a una persona fraudulenta, pero sin embargo yo no hago más nada, también en mi caso concreto se excluiría la imputación objetiva, ¿ya? ¿Está quedando claro esta partecita? Sí, sí, sobre todo esto nos conviene cuando vamos a defender al imputado. Ujú. Y si estamos por el lado de la víctima, nos Si conviene. estamos, a ver, si estamos del lado de la víctima y, por ejemplo, se presenta una de estas, una de estas causales, a ver, tenemos que, sobre todo, tratar de tener en cuenta de que eh, existe un principio, ¿no? De materialidad, ¿no? Y por lo tanto debemos sobre todo reforzar nuestro argumento en las pruebas que poseemos, ¿no? Y cómo estas pruebas se vinculan justamente a que sí existe, en primer lugar, la lesión de un bien jurídico protegido, ¿ya? Existe la materialidad del delito y existen pruebas que vinculen a la responsabilidad del imputado, ¿no? Ahora sí, ¿de qué teoría utilizar? Recordemos que como abogados tenemos en primer lugar, una libertad probatoria y también una libertad de argumento. Sin vulnerar la lealtad y verdad procesal, podemos utilizar la teoría que conforme a nuestras pruebas creamos más conveniente. Entonces, eh, hay diferentes teorías de imputación objetiva, tanto de Roxin como de Jacobs. Podemos utilizar incluso la conditio sine qua non, es decir, la equivalencia de las condiciones. Podemos utilizar también, ¿por qué no?, la teoría de la adecuación como argumentos para reforzar nuestras pruebas, para dirigir a nuestras pruebas. ¿A qué queremos llegar? ¿Ya? En el caso de la imputación a una persona, tenemos que identificar cuál sería la más adecuada, ¿no? Entonces estamos en esa libertad de elegir, sin faltar a la lealtad procesal. Gracias. Ya, de nada. A continuación vamos a hablar un poco, también aquí establece como uno de los vectores el principio de confianza, ¿no? Teniendo en cuenta que es también una delimitación a estas teorías, pero ya hemos hablado de él más o menos 2 veces. El cuarto es la organización delictiva. Aquí, a ver, Miguel Polaino-Orts, al referirse a estos puntos como vectores, él se refiere como aquellas situaciones donde o bien se excluye la imputación objetiva o hay que modificarla. En este caso, para Miguel Polaino-Orts, aquí hay una modificación de la imputación objetiva. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que para él aquí hay una imputación colectiva en la cual se refiere a la distribución al principio de distribución de trabajo, dice Miguel Polaino-Orts. ¿Qué implica esto? Implica identificar los diversos aportes que hace cada integrante de la organización delictiva para que se genere un determinado resultado prohibido por un tipo penal, ¿no? Por una puesta en peligro o por la lesión a un bien jurídico protegido, ¿ya?
o también en función de los parámetros de Jacobs, ¿no? Teniendo en cuenta que la imputación colectiva se haría a todos aquellos individuos, ¿no? Que tuvieron una conducta desviada de un rol general que se refiere al rol de ciudadano, ¿no? Y respecto a este punto hay bastante por hablar, porque también habría de revisar un poco lo que para Jacobs es el concepto de persona y no persona, y cómo esto también a la final tiene implicaciones en el derecho procesal penal, pero estamos en derecho penal parte general. Así que tal vez en algún momento, después de algún tiempo, hablemos de derecho procesal penal y hablemos de la teoría del derecho penal del enemigo, que tiene bastantes implicaciones procesales. Pero hasta este punto, en la teoría de la imputación objetiva, Miguel Polainors realiza este aporte de la imputación colectiva, ¿no? Basándose en la distribución del trabajo y los diferentes aportes de estas personas para que se concreten los hechos delictivos, ¿ya? El quinto vector para él es el ejercicio de rol bajo los riesgos del mismo. ¿Esto qué se refiere? Se refiere a que hay roles que tienen un gran grado de riesgo o que se exponen a determinados riesgos continuamente. Entonces, en estos casos hay que tener en cuenta de que el rol mismo se expone también a riesgos que generan personas ajenas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando un taxista es contratado por una persona que va a matar a alguien? ¿Ya? Pero el taxista no tiene conocimiento de lo que va a hacer este individuo, solamente lo lleva al lugar, este individuo mata a esa persona y el taxista no tiene tampoco del conocimiento de este resultado lesivo y después regresa el asesino. El taxista sospecha de algo porque escuchó un disparo y le pregunta a este individuo, al asesino, que no sabe qué es el asesino, qué pasó, qué sucedió, y el asesino dice que tampoco sabe, quizás por ahí es un barrio peligroso, etcétera, etcétera, y lo vuelve a llevar. Si utilizamos la teoría de la equivalencia de las condiciones y la supresión hipotética, ¿qué sucedía si suprimíamos al taxista? Pues no Lo se que hubiera dado el resultado. Ajá, exactamente. Entonces, aquí hay una delimitación justamente de la relación causal, ¿ya? Que es que hay que tener en cuenta los riesgos, los altos riesgos a los que está sometido aquel rol, ¿ya? Entonces, con este ejemplo espero que haya quedado claro este punto porque también es un punto interesante y también importante. Y el sexto vector, que es la imputación sobre conocimientos especiales. Y aquí justamente es lo que estábamos hablando con Esteban en este momento, sobre justamente aquellos delitos que también implica una responsabilidad porque las personas, los implicados, tienen determinados conocimientos especiales, ¿no? Entonces, la imputación sobre determinados conocimientos especiales se debe tener en cuenta en este punto para Miguel Polainors, ¿no? Que para la realización del ejercicio de la imputación objetiva
se debe tener en cuenta si la persona tenía conocimientos especiales en una situación en la cual solamente una persona que los tenía pudo haberla evitado. En este caso ponemos como ejemplo, que también pone Miguel Polainors, el de aquel notario que da fe pública del establecimiento de una sociedad, ¿ya? De una empresa, pero que tiene el desconocimiento de la legalidad de la interacción, de las interacciones comerciales y económicas y financieras de esta empresa. ¿Por qué razón? Porque el notario no es economista. Si el notario fuera economista, entendería que las diferentes transacciones de esa sociedad son ilegales, son ilegítimas. Pero el notario tiene conocimientos sobre cómo la aplicación de la ley notarial y por supuesto de sus requisitos, que son en su gran mayoría requisitos formales. Entonces, bajo esta perspectiva, no se le puede imputar al notario algún tipo de responsabilidad por este hecho, ¿no? Por un hecho fraudulento de una empresa, ¿ya? O incluso su participación en este hecho o complicidad. Entonces, así se concluye este punto y así concluyo también por el momento esta exposición, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta al respecto? ¿Alguna aclaración que necesiten? ¿O algo que comentar? Bueno, de hecho la imputación objetiva es una conversación bastante larga porque hay un montón de autores, ¿no? Para esta exposición, eh, por ejemplo, he tenido que leer a, a Yeside Reyes Alvarado, a Caso Meliá, a Miguel Polainors, Jacobs, Roxin, solamente en la parte de la imputación objetiva. Entonces, este es un tema bastante largo y que podemos estudiarlo en diferentes libros, ¿no? Este es una guía, pero justamente ustedes podrán leer los libros que también les ha proporcionado Leo para comprender mejor estas teorías, para también aclararse respecto a la aplicación de las mismas. Y espero que les haya gustado esta breve exposición, ¿ya? Y pues estoy bastante Una última preguntita. claro. Una Dime. exposición, Gimbernat hablaba sobre dos teorías. Una teoría que la entendí como la probabilidad y otra teoría que era del riesgo. Y, por ejemplo, en la del riesgo decía que si la persona, aunque hubiera actuado conforme a derecho, se hubiera cumplido el mismo resultado, es decir, si es que hay riesgo o no, se le imputa a la persona. Y por otro lado, la otra teoría era en cambio de la probabilidad, que si es que la persona con el riesgo que hace haya aumentado la probabilidad, o sea, haya más probabilidad de que haya podido haber sucedido el resultado, pues será imputable. ¿Esto en qué posición se estudia o en qué elementos se estudia esto de la probabilidad en cuanto a la imputación objetiva? A ver, la teoría de la probabilidad sobre todo se estudia en, en en las teorías de la imputación subjetiva, ¿no? Es decir, hasta qué punto podemos imputar un dolo eventual o una culpa consciente. ¿Cómo podemos diferenciarla?
Entonces, la imputación objetiva, sobre todo, nos estamos refiriendo a cómo la conducta puede encasillarse o subsumirse en el tipo objetivo, ¿ya? Y la teoría de la probabilidad sería un complemento de la teoría de la imputación objetiva, sería un complemento, pero en la parte subjetiva, en la parte del tipo subjetivo, la parte del dolo o la culpa, ¿no? Porque cuando estamos hablando de probabilidad, estamos hablando de cómo el individuo asume o entiende, ¿no? Qué tan probable es que se dé un resultado si él realiza un riesgo jurídicamente no permitido, ¿ya? Recordemos que para que exista la imputación objetiva, ¿no? Tenemos que tener en cuenta hasta qué punto hay una vulneración de un bien jurídico protegido o la puesta en peligro de la misma, ¿ya? Entonces, si aumentamos la teoría de la probabilidad, ya estamos hablando de cómo es que además de imputar la conducta a un tipo penal, a un tipo objetivo, vamos también a imputarle desde el elemento subjetivo. Vamos a identificar el dolo o la culpa, o la inexistencia de ambos incluso, ¿no? Entonces sería aquello. Además, vimos las teorías fundamentales o básicas de la teoría de la imputación objetiva, porque de ahí faltaría observar a bastantes más teóricos y juristas que la desarrollan, ¿no? Sobre todo los postfuncionalistas. Apenas vimos un funcionalista que es Miguel Polay-Nors, pero teniendo la cuestión del tiempo, no podríamos avanzar más. Eso sí, tenemos que complementar esta clase con la lectura de diversos libros, ¿no? Y artículos. Entonces, eso sería todo y estoy bastante agradecido con Leo por confiarme esta clase. La verdad, estoy muy agradecido. Y también con Muchas toda la gracias. organización. Estoy muy agradecido con todos ellos.